Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general, que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia. Un tiempo oportuno para poder estudiar el tiempo en que vivimos y nuestra mayor necesidad de cada uno de nosotros y la necesidad de la Iglesia y del mundo en general. Dios, en su gran misericordia, envió un preciosísimo mensaje, el último mensaje de misericordia al mundo. Ese es el estudio que estamos realizando. Este mensaje de misericordia al mundo, Cristo nuestra justicia, fue presentado en una forma clara, amplia y completa en 1888 por 3 mensajeros. Dios utilizó a 3 instrumentos humanos especialmente para el pueblo adventista. Para los protestantes, evangélicos y católicos, Dios utilizó también otros mensajeros, como Charles Spurgeon, aquel gran predicador Moody, y también en la Edad Media, en el año de 1500, Dios utilizó a los reformadores, entre ellos a Lutero, para poder presentar este mensaje de salvación, que su esencia es: el justo vivirá por la fe. Dios, en su gran misericordia, desde que el pecado entró a nuestro mundo, Dios ha estado presentando sus mensajes de diferentes maneras. Primeramente, Dios utilizó a los patriarcas, comenzando desde Adán y Eva, después del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva fueron creados por el poder de Dios y salieron de las manos de Dios con una vida semejante a Dios, con una mente poderosa como semejante a Cristo, con una salud perfecta y con una vida espiritual. Pero la incredulidad apareció cuando Adán y Eva dudaron de Dios, dejaron de creer en Dios, porque Dios les había dicho: el día que comáis de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Pero ellos, llegó un momento en que ya no creyeron. Comenzaron a creer en otra voz. Entonces perdieron al Espíritu Santo, perdieron el amor de Dios en sus corazones, perdieron la imagen, el carácter de Dios, y quedaron a merced del enemigo. Pero Dios, aún así, no los desamparó. Les presentó la primera promesa
el primer mensaje de salvación en aquel tiempo, hace 6,000 años atrás más o menos, que está registrado en Génesis capítulo 3:15. Dios le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer. Dios prometió un plan perfecto y completo de separar, de liberar al ser humano de la serpiente, del enemigo, la serpiente antigua, y concederle nuevamente la vida que Dios había dado a Adán y Eva antes del pecado. Esa vida prometió Dios concederles. Nuevamente la ley de Dios en el corazón. Pero después del diluvio, encontramos de que la humanidad comenzó a apartarse de Dios y perdieron el conocimiento de Dios. Entonces Dios tuvo que utilizar a Moisés como líder, y en el monte Sinaí Dios le dio una ley adaptada para pecadores en 10 mandamientos. Su ley de amor lo adaptó para seres humanos pecadores, para que los seres humanos pecadores pudieran comprender el significado, el mensaje, el propósito de la ley de los 10 mandamientos. Pero el pueblo de aquel entonces, el pueblo de Israel, no comprendió el propósito y el uso de la ley. Ellos creyeron de que la ley de Dios, a pesar de ser santo, justo y bueno, ellos creyeron que el hombre puede aprender a obedecer, que el hombre puede aprender a cumplir. Y ellos dijeron: Señor, nosotros obedeceremos. No comprendieron de que las leyes de Dios santas un hombre pecador no puede obedecer. Y así ellos, en su incredulidad, permanecieron con naturaleza pecaminosa y no pudieron cumplir o obedecer la ley. Entonces Dios, en su gran misericordia, para que la humanidad pecadora pueda volver a Dios y conocer a Dios, lo cual era el propósito de la ley que no entendieron, ahora Dios les dio ese mensaje de salvación, esa invitación al arrepentimiento. Dios les presentó en el santuario y sus servicios, que la misma Biblia lo llama las leyes ceremoniales. El santuario era una ilustración de la ley. El santuario era una ilustración del carácter y la vida de Dios. Así como la ley es santo, la ley es perfecto,
La ley es puro, así como Dios. Entonces el santuario también era un santuario santo, sagrado, limpio, consagrado a Dios. Era la ley en símbolos e imágenes, pero el pueblo no comprendió. Ellos creyeron que a Dios le agradaban la muerte de los animales, los sacrificios, los cultos, las ceremonias. No comprendieron que era un medio de enseñanza didáctico de cómo conocer a Dios, cómo volver a Dios y cómo conocerse a uno mismo, que el ser humano es pecaminoso, es torcido, es un ser humano pecador. Pero el santuario era santo. No comprendieron. Entonces Dios ahora les simplificó la ley de los 10 mandamientos en 613 estatutos. El libro de la ley, la Torá, así lo llamaban, ya que no pudieron comprender 10 mandamientos ni el santuario. Ahora les simplificó, lo dividió en 613 mandatos pequeños. Pero el pueblo tampoco no comprendió y utilizó mal los estatutos, y nuevamente ellos se pusieron a obedecer, a cumplir. Así como el santuario les gustó, las ceremonias, los ritos y todos los servicios. Así como les gustó obedecer la ley de los 10 mandamientos, pero imperfectamente. Entonces, Dios, como el siguiente recurso para seguir llamando a la humanidad, Dios hizo escribir la Biblia. Los patriarcas, los profetas, los santos hombres que comprendieron el plan de salvación y recibieron una vida santa, un carácter santo, una mente santa, escribieron toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, 66 libros. La Biblia es los estatutos simplificados, el santuario en forma de promesas, en forma de principios, en forma de doctrinas, en forma de normas, leyes, dichos, consejos. La Biblia es una simplificación de los 10 mandamientos. Pero el mundo cristiano después de Cristo tampoco no comprendió el propósito de la Biblia. La Biblia, su propósito era hacer conocer a Dios, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es puro, que Dios es poderoso y que el hombre es pecador, el hombre es un ser humano que no está en condiciones de cumplir, obedecer la Biblia. Y la Biblia, su propósito es llevarlo a Cristo. Igual que la ley, igual que el santuario, igual que los estatutos, la Biblia cumple la misma función. Pero el profeso mundo cristiano
les gusta obedecer la Biblia. Y por eso fracasan en la obediencia, en el cumplimiento, y es imposible desarrollar un carácter perfecto obedeciendo la letra de la ley, sin conocer a Dios, sin aceptar a Dios, sin recibir la vida de Dios. Y Dios entonces, para que el ser humano pueda comprender fácilmente, lo simplificó la Biblia en los libros Testimonios del Espíritu de Profecía. Más de 60, 70, 80 o más de 100 libros donde está debidamente explicado, pormenorizado. Los testimonios es la Biblia ampliado, los estatutos ampliado, el santuario en forma de explicaciones o descripciones claras de cómo es Dios y cómo de pecaminoso es el hombre. Y la Biblia y los testimonios igual, su propósito es llevar a Cristo. Para el pueblo adventista entendió mal y le dio uso incorrecto de los testimonios, así como el mundo cristiano dio uso incorrecto de la Biblia. Quisieron cumplir, obedecer los testimonios, pero imposible. Su propósito no es esa. Su propósito es llevar a Cristo, demostrarle al ser humano que Él no puede, Él es nulo, impotente, insuficiente, está enfermo de pecado. Y un enfermo de pecado no puede obedecer, no puede cumplir, no puede ni predicar el Evangelio como debe ser. Entonces Dios, como último recurso y como último mensaje para esta humanidad, ahora lo simplificó en un solo mensaje: Cristo, nuestra justicia. Justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a aceptar a Cristo. Toda la ley de los 10 mandamientos, el santuario, los estatutos, la Biblia, los testimonios, están resumidos en el mensaje de justificación por la fe, salvación por la justicia de Cristo. Es la esencia de la ley, es la esencia del santuario, de los estatutos, de la Biblia y los testimonios. Por eso, por ser el último mensaje que Dios ha dispuesto para el mundo en una forma sencilla, práctica, completa y eficaz para solucionar el pecado y dar una vida de santidad. Ese es el mensaje que estamos estudiando en este tiempo. Estamos en el estudio número 556 de esta serie, que aceptando a Cristo nuestra justicia, o aceptando el mensaje de justificación por la fe, el creyente recibe justicia y es hecho justo por Dios, porque Dios es poderoso. Por eso dice: el justo vivirá por la fe.
Pero para recibir esa salvación gratuita y de gracia, el creyente debe conocer el mensaje de justificación por la fe en su presentación verídica, verdadera, genuina, sin alteración. Y para ello necesitamos siempre ir a los escritos de 1888, a los registros, cómo los mensajeros de Dios predicaron este mensaje, porque de allí en adelante se ha perdido el verdadero sentido del mensaje de la justificación por la fe. Aceptar a Cristo nuestra justicia es experiencia, es vivencia, es práctica, pero no es experiencia ni práctica con la vida carnal egoísta o con la mente carnal, no. Por eso la justicia de Cristo está representado con un manto blanco, con un traje blanco y limpio, tejido, preparado, dice, en el telar del cielo, donde no hay ningún hilo de invención humana. Esa salvación, ese traje, ese vestido blanco que representa la justicia de Cristo, ese manto blanco representa, dijimos, la justicia de Cristo. Y Dios ha dispuesto gratuitamente conceder esa justicia, ese carácter de Cristo sin mancha a cada creyente que por fe acepte las condiciones y también experimente las condiciones, que son 12 condiciones que lo hemos dividido por motivo de estudio nada más. Porque la mayor condición y la principal es la fe. Todo es por fe. Y la fe lleva a aceptar el llamado de Dios. La fe lleva al estudio de la palabra de Dios. La fe lleva a la humillación y al arrepentimiento. Y hemos estudiado ya en los estudios anteriores cómo es un verdadero arrepentimiento y cómo es un falso arrepentimiento. Y hemos visto cómo el verdadero arrepentimiento lleva a un cambio de vida que Dios puede dar, y el creyente en nueva vida ahora es coronado, es nombrado, es elegido para ser representante de Cristo, para ser mensajero de Cristo, para ser portavoz de Cristo, para ser un predicador con el poder del Espíritu Santo. Si el arrepentimiento no lleva al cambio de vida, entonces no es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que llevar a una nueva vida, y el creyente en nueva vida se dedicará al servicio de Dios, a trabajar para Dios, en llevar almas a Cristo. En el estudio anterior, la mensaje del Señor
propuso como ejemplo a Jonás, un solo hombre dirigido y con el Espíritu de Dios, evangelizó todo un pueblo grande, una nación grande, como es Nínive. Hoy también, si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si usted realmente comprende este plan de salvación que toda la Biblia presenta, salvación por fe y gracia, gratuito, es un regalo, es un don. Si usted comprende y experimenta el arrepentimiento y entrega su vida y nace a vida nueva, usted será un mensajero como Jonás. O en todo caso, usted será un creyente fiel como Noé. Noé dedicó 120 años de su vida a construir el arca. Invirtió todo lo que tenía en el arca y también ha dispuesto su vida, su fuerza, su capacidad, todo lo que Dios le había dado. Ese es el fruto de un verdadero arrepentimiento. El que ha experimentado verdadero arrepentimiento también hará una obra por amor de llevar a sus hijos a Cristo, evangelizar la familia. Cumplirá esa misión porque el arrepentimiento le ha dado justificación, le ha dado el carácter de Cristo, la vida de Cristo, con el guía del Espíritu Santo. El mensaje de justificación por la fe tiene dos fases. La primera fase es llevar al verdadero arrepentimiento y llevar a una reforma completa al creyente. Y la segunda fase es ahora llevar ese mismo mensaje al mundo. ¿Y cómo será dado al mundo ese mensaje? Vamos a continuar acerca del arrepentimiento. ¿Cómo es que este mensaje se presentó en 1888? Vamos a ir a Materiales de Elena White de 1888, página 765, que dice así: el Señor envió un mensaje para despertar a su pueblo al arrepentimiento y realizar sus primeras obras. Pero ¿cómo fue recibido su mensaje? Ya todos sabemos que ese mensaje de justificación por la fe en Cristo fue rechazado. Dios mandó ese mensaje para despertar al pueblo adventista y llevarlo al arrepentimiento. Y el pueblo adventista no despertó, se quedó como dormido y sin arrepentimiento y sin la justicia. Entonces, sin poder. Mientras algunos han atendido, otros lanzaron desprecio, dice, y reprobación sobre el mensaje y el mensajero. Con espiritualidad adormecida, la humildad y la simplicidad infantil se fueron.
Así que el pueblo adventista en aquel entonces, la espiritualidad se había adormecido, ya no había humildad, no había la simplicidad de un niño. Un niño confía, cree en sus padres, no hay esa fe, dice. Una profesión de fe mecánica y formal tomó el lugar del amor y devoción. Lo que aconteció con el pueblo de Israel se repitió nuevamente en el pueblo adventista. Solo una profesión de fe mecánica. Quiere decir una religión que el ser humano actuó mecánicamente queriendo cumplir, obedecer. Una profesión de fe mecánica y formal, solo de forma externa, sin amor ni devoción. Así estaba el pueblo adventista en 1888. ¿Debe este triste estado de cosas continuar?, preguntó la mensajera del Señor. ¿Debe la lámpara del amor de Dios deshacerse en las tinieblas? El Salvador llama. Oí su voz. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentíos, confesad vuestros pecados y seréis perdonados. Convertíos y convertíos. ¿Por qué habríais de morir? ¿Por qué tratáis de volver a encender un mero fuego intermitente y caminar en las chispas de vuestro propio fuego? ¿Qué necesitaba el pueblo adventista en 1888? Conversión. Pero para una verdadera conversión tiene que pasar por el arrepentimiento. ¿Por qué habéis de encender un mero fuego intermitente y camináis en las chispas de vuestro propio fuego? El pueblo adventista se quedó caminando mecánicamente, con fuerza humana solamente, como un mero fuego intermitente. ¿Cómo es un mero fuego intermitente? Es un fuego débil que en cualquier momento se apaga. El viento está a la orden del día para apagar un pequeño fuego. Pero la vida cristiana verdadera es ser un fuego poderoso. El fuego es sinónimo de amor, de luz y de caminar en las chispas de vuestro propio fuego. El pueblo adventista se quedó con las chispas de su propio fuego, es decir, se volvió a confiar en la carne, a confiar en el dinero, a confiar en sus talentos, a confiar en todo lo que el hombre puede tener. Así, Satanás distrae a la humanidad. En la página 765 vamos a seguir la historia. Habrá en las iglesias una admirable manifestación del poder de Dios, pero ella no
influirá sobre los que no se han humillado delante del Señor, abriendo la puerta del corazón por la confesión y arrepentimiento. Ese era el llamado de Dios, que en las iglesias dice, una admirable manifestación del poder se va a realizar, se va a ver. Pero muchos, dice, no han comprendido el plan de salvación. Entonces no han llegado al verdadero arrepentimiento. En la página 1551 del mismo libro, Materiales de Elena White, dice, todos los días en su rehúsa al arrepentimiento retomaron su rebelión, ellos estaban preparándose para cosechar lo que habían sembrado. Cuando el ser humano, el creyente, rehúsa un arrepentimiento verdadero, entonces va a traer sus consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. En la página 1368 del mismo Materiales de Elena White de 1888, mis hermanos, dice, en el nombre del Señor os aconsejo a buscarlo por arrepentimiento y confesión. Permitid que vuestros pecados de omisión y comisión puedan ir de antemano al juicio, a fin de que el perdón sea escrito junto a vuestros nombres y podáis ser considerados dignos de comparecer delante de Cristo cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Así Dios promete, por medio del último mensaje que es Cristo nuestra justicia. En la página 1765 dice, si los pecadores se arrepienten, su perdón es obtenido por los méritos de Cristo. Entonces, trabajad con interés, tratando de llevar las almas al arrepentimiento. El que comprendió este mensaje y aceptó a Cristo, entonces el resultado, el fruto de su vida, será trabajar con interés todos los días, tratando de llevar almas al arrepentimiento. No dice que deben enseñar a obedecer la ley, a cumplir la ley, a hacer ceremonias, a predicar la teoría y a tantas cosas que imponen, exigen los líderes religiosos. Ese no es el trabajo del mensajero, del maestro, del atalaya. Si el mensajero experimentó el verdadero arrepentimiento por comprender este mensaje, entonces trabajará con interés para llevar almas al arrepentimiento. Este será vuestro eterno regocijo. Todos los que ven este asunto en su verdadero significado comprenderán más plenamente el maravilloso y glorioso plan de salvación. Es mucho más importante que sepamos si estamos transgrediendo la ley de Dios, si estamos en obediencia o desobediencia delante de los santos preceptos. El que ha sido justificado vivirá una vida consagrada y sabrá si sigue transgrediendo la ley
o ya no. Si sigue transgrediendo la ley, aunque sea en un punto, si sigue desobedeciendo los estatutos, si sigue desobedeciendo lo que está escrito en la Biblia o en los testimonios, entonces está transgrediendo la ley. Ya hemos dicho que los testimonios son la ley simplificada, la Biblia igual, los estatutos, el santuario, es lo mismo. Necesitamos entonces, en este tiempo, participar del trabajo, del negocio de Cristo, de ser instrumento en las manos de Dios y estar dispuesto al trabajo o al sacrificio. Así entonces se demuestra el verdadero arrepentimiento en experiencia. El verdadero arrepentimiento es salvación, es vida eterna. Si todavía nosotros no estamos todavía experimentando el fruto, si no estamos predicando como los discípulos todos los días, pero bajo la dirección de Cristo, si no lo estamos, necesitamos arrepentimiento. Y ahora vamos a continuar estudiando sobre el quebrantamiento del yo, del ego. En el libro de Lucas encontramos una valiosa declaración, Lucas 4, 18 y 19. Jesús dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, y me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos vista, y dar libertad a los oprimidos, y a predicar el año favorable de Dios. Así que el Espíritu de Dios, cuando desciende y es recibido en el alma, entonces ese creyente comenzará a impartir esas buenas nuevas a los pobres en espíritu y sanar a los quebrantados de corazón, dice. Vamos a entonces estudiar sobre el quebrantamiento del yo, del ego, de la mente carnal. Ser quebrantado es reconocer que somos miserables, inválidos. Es realmente experimentar el dolor por el pecado. Un corazón quebrantado. ¿Qué significa? Rendición del yo. Vamos a recordar acerca del quebrantamiento. ¿Qué significa el quebrantamiento de espíritu? En los estudios anteriores hemos aprendido sobre el quebrantamiento del yo, del egoísmo, para dar lugar a una vida nueva. Para los que creen, Cristo, dice, es el fundamento seguro. Y cuando acepta a Cristo, Cristo es la roca, la piedra angular del fundamento. El que acepta a Cristo, acepta también
caer sobre la roca Cristo. Y cuando cae, ¿qué pasará? Será quebrantado. Su naturaleza humana pecaminosa es quebrantado. Así como la salud física se quebranta, la salud espiritual, la vida espiritual, también se quebranta, se quiebra. Así se representan la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra propia justicia y ir a Cristo con la humildad de un niño. Entonces, ser quebrantado es abandonar nuestra propia justicia. La fe y la obediencia, cómo edificamos sobre Cristo y cómo es nuestro fundamento. Ahora vamos a leer en aquel libro que dice Exaltada Jesús 267. El pecador arrepentido, dice, cae impotente y quebrantado sobre la roca que es Cristo Jesús. En Conflicto de los Siglos 277 dice, es igualmente absurdo ofrecer a Cristo a los cuyo corazón no ha sido quebrantado todavía. Cristo no puede entrar a un corazón, a una mente, al yo, al ego que no ha sido quebrado. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a despertar de su letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Con este mensaje, si la Iglesia escucha atentamente y dedica su tiempo, ¿qué va a pasar? La Iglesia va a despertar. Antes que pudiese alojarse la semilla del Evangelio, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro que les hacían correr las heridas del pecado. Entonces, corazón quebrantado es lo mismo que preparar la tierra. El agricultor tiene que preparar la tierra y la tierra que se ha endurado tiene que triturarlo y partirlo en miles y miles de partículas. A eso se llama prácticamente el plan de salvación. ¿Qué es lo que debe ser quebrado entonces? El suelo del corazón, porque del corazón, dijo Jesús, salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias y toda clase de males. Por eso, el ser humano carnal debe estar dispuesto a quedar sin utilizar su sabiduría, sin utilizar su fuerza, su habilidad, su experiencia. Pero al mismo tiempo tiene que confiar totalmente, 100% en Cristo para vivir en esta tierra y para continuar por la eternidad. ¿Y cómo se puede vivir una vida buena, recta? Cuando el suelo del corazón es quebrado, quebrantado, barbechado, para que allí ahora pueda sembrarse un nuevo grano,
en este caso sería que tenga que sembrarse el amor, la justicia, la misericordia en el corazón, en la mente del mensajero. Cuando el yo es crucificado, dice, el Espíritu toma al quebrantado de corazón y lo transforma en una vasija hermosa. ¿Por qué entonces tiene que quebrantarse o quebrarse? Para que Cristo ahora nuevamente lo transforme en una vasija honrosa. Queda en sus manos como la arcilla en poder del alfarero. Jesucristo quiere dar dotes a estos hombres y mujeres con un poder moral, mental y físico superior. Dios está dispuesto a dotar, a dar a cualquiera que esté dispuesto a permanecer en la fe y poner la vida o nuestra vida en las manos de Dios, para que Dios ahora pueda solucionar una vida quebrado. Dice, el ser humano, en su propia ingratitud y su falsedad, su perjurio, esa es la condición del ser humano. Una vez más miró Jesús y vio una mano sacrílega que le hería en el rostro. No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebrantado. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. A Pedro, dice, le torturaba su sangrante corazón al saber que había añadido él la carga más pesada a la humillación y el dolor del Salvador. En el mismo lugar donde Jesús había derramado su alma agonizante en el Getsemaní ante Dios, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir. Y si hubiesen pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia fuerza débil y pecaminosa. Pedro no habría negado a su Señor. ¿Por qué Pedro entonces negó a su Señor? La Biblia dice, la carne es débil. Por eso la carne, la vida carnal, todo lo que el hombre carnal hace en este mundo, debe ser quebrado. Quebrado quiere decir debe ser desechado. Debemos renunciar y estar dispuesto a empezar una nueva vida. Por eso Jesús, en San Lucas 4, 18 y 19 que hemos leído, ¿qué decía Jesús? El Espíritu de Dios es sobre mí, para dar buenas nuevas a los pobres y sanar a los quebrantados de corazón. Vamos a continuar entonces en el libro Materiales de Elena White de 1888, página 403. Dice, oh, que mis hermanos pudieran apreciar las promesas de Dios en toda su inspiración y plenitud. Ese era el propósito de la mensaje del Señor. Ese era el propósito del mensaje de justicia por la fe. Entonces podrían ser salvos a sí mismos
o de sí mismos y de la confianza en sí mismos, de la crítica, de la incredulidad y del farisaísmo. Entonces la autoexaltación no estaría aumentando, sino disminuyendo. El orgullo espiritual es deshecho. Hay muchos que afirman creer en Cristo, que aún no han caído sobre la roca y no han sido quebrantados. Todavía siguen viviendo para sí mismos y son exaltados. A los tales Cristo no aparece tal como es, a lo que será para todos los que crean. Entonces, ¿qué es caer sobre la roca y ser quebrantado? Esa clase de creyentes ya no vive para sí, dice, ya no vive una vida egoísta, una vida que solamente vive para sí. En la página 196 encontramos otra declaración similar. Quiero que usted caiga sobre la roca y sea quebrantado, que el yo muera y que Cristo sea entronizado en el corazón. El Evangelio, el plan de salvación para ser realidad, para solucionar el problema del pecado en la persona, uno de los requisitos, el sexto requisito, es el quebrantamiento. Y el quebrantamiento lleva pues a una reforma completa. Para terminar nuestro estudio, vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, página 368. Dice así: los sentimientos religiosos de muchos en 1888 eran más naturales que espirituales. Si el yo no es quebrantado, entonces no habrá vida espiritual, dice. Los religiosos seguirán viviendo en su vida natural pecaminosa la religión. Y aunque trataron de estar satisfechos, sintieron un malestar, frío, oscuro y sin Cristo. Ellos permanecieron en la ignorancia de cómo están parados delante de Dios, ignorantes en cuanto al conocimiento experimental. Fue referido el trabajo de oficio de nuestro mediador y intercesor. Cuando por fe se apoderaron de Cristo, sus corazones, vamos a continuar. Ellos permanecieron en la ignorancia de cómo estaban parados delante de Dios, ignorantes en cuanto al conocimiento experimental. Fue referido el trabajo de oficio de Cristo nuestro mediador. Cuando uno no ha experimentado el verdadero arrepentimiento, solo va a vivir en vida carnal natural la religión. No tiene vida espiritual. Entonces, su forma de vida es una vida insatisfecho, frío, oscuro y sin Cristo. Ellos permanecieron en la ignorancia de cómo están parados delante de Dios, ignorantes en cuanto al conocimiento experimental. Cuando por fe se apoderaron de Cristo, sus corazones fueron arrepentidos y quebrantados. Cristo estaba siendo formado dentro de sí mismo. Entonces, un verdadero arrepentimiento lleva
a aceptar a Cristo y Cristo tiene que ser formado en el interior. El milagro está hecho, dice, el Señor y su Espíritu se rompen sobre el alma. La vida y la alegría toman posición del corazón. Rápido el alma se hace sensible de su deficiencia. Todo está abierto ante Él, con quien tenemos que obrar. Cuando el corazón es quebrantado y se recibe ya un nuevo corazón, nueva vida, la vida y la alegría toman posesión del carácter. Página 368. Y el 411 dice, el orgullo egoísta los está reteniendo del bien, y vuestra única esperanza es caer sobre la roca y ser quebrantado. ¿Cómo estas palabras vienen a ustedes? Dirán. No hay otros que necesitan del mismo reproche. Hay muchos que necesitan ver que el mensaje para la Odisea se aplica a los que no lo son también. Así entonces, hemos aprendido en esta oportunidad acerca del quebrantamiento de espíritu, quebrantamiento del yo, del ego, para recibir una nueva vida. Que Dios pueda bendecir estas palabras y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Oremos todos para que este estudio pueda proseguir. Y oremos también para que cada uno de nosotros, en el lugar donde estamos, podamos dedicar tiempo para analizar, para comprobar realmente cómo es la salvación. Entonces, gracias por vuestra atención. Amén, así sea. Hasta el próximo estudio.